¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos con el análisis de la derrota. Se perdió una final dolorosa de la Copa del Rey, sobre todo por la crueldad de la definición. Bueno, el Real Madrid hizo una mala primera parte, un buen segundo tiempo, pero ese gol encajado a 6 minutos del final del tiempo reglamentario, una acción individual de Ferran Torres que Courtois no pudo salir a tiempo, y luego con ese error también entre Modric y Brahim, que concedieron el remate de Koundé, que bueno, terminó dejando el resultado 3-2. Se pierde quizás el último título al que optaba el Real Madrid en la temporada, sin contar el Mundial de Clubes que va a ser en el verano. Es tiempo para analizar lo que sucedió en el partido, lo que resta de temporada y sobre todo lo que va a venir en el futuro cercano. Por supuesto que queda el mal sabor de boca después de haber perdido un título contra el eterno rival, pero sobre todo por la forma en la que se dio en la final, el partido. Como digo, es injusto, es cruel que se vaya a recordar la final por los errores individuales de Courtois en el segundo gol y ese de Brahim, sobre todo en el 3-2 en la prórroga al minuto 116 que terminó en el gol de Koundé. Pero además sorprende porque el Real Madrid ha hecho una primera parte muy mala, encajó no solo el gol de Pedri, una jugada individual de Lamine Yamal. Vamos a revisar porque cada uno de los goles que encajó el Real Madrid tuvo errores propios, más allá de las virtudes que haya podido tener el rival. Pero es que cuando nadie se lo esperaba, yo realmente lo que deseaba es que el partido no terminara en goleada después de lo visto en el primer tiempo, pero hubo una reacción, sobre todo llevada por acciones individuales. Sabemos que este equipo en toda la temporada no ha jugado bien, que no es un equipo trabajado, que no tiene juego colectivo, pero bueno, el ingreso de Mbappé, que fue suplente por esa lesión en el tobillo, pero ingresó en el descanso por un Rodrigo que no sabemos si estuvo en Sevilla o no. Otro partido tétrico del brasileño que yo creo que es uno de los damnificados esta temporada y tiene que ser vendido este verano porque está ocupando un lugar en la plantilla que ya no merece. Bueno, Mbappé entró en el descanso por el ausente Rodrigo. Bueno, el Madrid por lo menos jugó con 11 jugadores con la salida del brasileño. Y es cierto que esa velocidad de Mbappé por dentro, más sobre todo la entrada de Arda Güler y de Modric un poco más adelante del descanso, bueno, le dio un segundo aire al Real Madrid, le robó el balón al Barcelona, que en el primer tiempo es cierto que había dominado, con 70% de posesión, con hasta 5 remates, cuando el Madrid prácticamente no se había acercado al área de Chesney. Bueno, en el segundo tiempo se vio un equipo que al menos reaccionó desde el carácter, desde las individualidades, y bueno, luego de haber encajado ese primer gol, es cierto que tuvo una reacción y así llegaron los goles de Mbappé y de Tchouaméni. Me quiero quedar primero con el análisis de ese primer gol, en el cual ya había salido Mendy, que apenas duró 10 minutos en el campo por otra lesión muscular, un jugador que tenía más de mes y medio sin jugar, que Ancelotti arriesgó poniéndolo en el 11, pero que bueno, el físico le dijo que no antes de los 10 minutos, así que entró Fran García, y por eso quería hablar de este primer gol, cuando es una jugada en la que roba un balón Cubarsí prácticamente en el centro del campo, cuando atacaba el Real Madrid, el balón cae en los pies de Pedri, que abre a la banda derecha para Lamine Yamal, y allí es donde se produce el primer error defensivo. Las deficiencias que tiene Fran García, y también hay que hablar de la planificación deportiva y de todo lo mal que ha hecho la gestión de Florentino Pérez esta temporada. Bueno, Fran García es un lateral que no concede ninguna garantías y por eso en esa acción vimos a Valverde, a Tchouaméni, incluso hasta Ceballos, que llegó allí en segundo término, yendo a apoyar a Fran García, porque sabíamos que Lamine Yamal lo iba a superar fácilmente. Pero precisamente al ir Valverde y Tchouaméni a esa jugada, a ese apoyo al lateral izquierdo, bueno, se dejó libre la frontal del área, desde donde Pedri encajó un golazo y bueno, el Madrid se fue al descanso con ese 1-0 y parecía que se venía la noche. Como digo, una reacción prácticamente inesperada, no solo por el juego, sino por el físico. El Madrid fue dominado claramente en ese primer tiempo, pero en el segundo periodo, con la entrada sobre todo de Güler y Modric, ya Mbappé había entrado al descanso, bueno, el equipo reaccionó. Mbappé complicó bastante a Íñigo Martínez y a Cubarsí con esas arrancadas por el centro, haciendo unas diagonales. Vinicius se abrió un poco más a la banda izquierda y bueno, el Madrid tomó ese segundo aire. De hecho, por eso se llegó el primer gol, una falta ahí en la frontal del área que Mbappé encajó, un leve error de Chesney que terminó regalando su palo. Y bueno, el Madrid ahí sí se volcó por completo al ataque, un Barcelona que parecía no haber esperado esa reacción del equipo blanco. Y bueno, hubo ocasiones tanto de Bellingham, del propio Mbappé, de Vinicius. El Madrid era un equipo que cuando nadie lo esperaba se había volcado al ataque y bueno, llegó el segundo gol, ese córner que cobra perfectamente Arda Güler con esa buena pegada que ya le conocemos y un cabezazo de Tchouaméni. Y allí es donde faltó también algo de timón, alguien al volante, un entrenador que de verdad tenga un equipo trabajado, que sabemos que Ancelotti no lo ha hecho esta temporada, y que replegara un poco al equipo. Si bien se estaba viendo superior a un Barcelona que estaba tímido, que no recuperaba la pelota, que había sentido esos dos golpes, porque quizás se veían ya campeones. Y bueno, allí el Madrid siguió jugando con una alegría que no pedía el partido en ese momento, se había remontado y lo único era en esos últimos 15, 20 minutos, bueno, replegarse y cuidar el resultado. Y así llegó el empate en el minuto 84, una acción que jamás se podía producir, un balón largo que despeja Cubarsí
y el Madrid fue a presionar. Tchouaméni, de gran partido, uno de los mejores sin duda, pero en esa jugada se equivoca, va a presionar adelante a Fermín cuando el equipo estaba volcado en el ataque sin necesidad. Si vemos la imagen detenida, había hasta 8 jugadores del Real Madrid en campo rival. Ya con la ventaja no se necesitaba que el Madrid fuera a buscar un tercer gol, porque el Barcelona, si estaba prácticamente liquidado, bueno, solo podía llegar al empate con un error y bueno, fue lo que se produjo. El balón llegó a la banda derecha, Lamine Yamal levantó la cabeza, balón largo en profundidad para la corrida de Ferran, un Rudiger que ya estaba bastante cansado, incluso con alguna lesión, bueno, no pudo seguir la carrera de Ferran y bueno, allí la mala salida lamentablemente de Courtois, que dejó la jugada prácticamente libre para que Ferran definiera y bueno, un empate que sin duda fue un duro golpe para el Real Madrid, porque luego de haber remontado tocaba volver a empezar desde cero. Como decía, Tchouaméni hizo un buen partido, además de Valverde, el propio Rudiger y Bellingham, desde el esfuerzo individual, desde el sacrificio, jugadores que se dejaron el alma y por eso destaco a estos 4, Tchouaméni, Valverde, Rudiger y también Bellingham, que fue quizás el único jugador que tuvo claridad en el ataque, porque fueron los que de verdad sudaron la camiseta, lucharon por el escudo y bueno, terminaron haciendo una buena actuación a pesar de la derrota en la final. Hubo buenos minutos de Mbappé entrando en ese segundo tiempo, pero también se apagó. En la prórroga prácticamente no intervino. Sabemos que no estaba para 90 minutos, pero queda la duda si no había podido ingresar antes o si por qué ya no estaba para el tramo final de la prórroga, porque Ancelotti no le sustituyó por un Endrick que entró en la banda derecha y que bueno, que sabemos que no es su mejor posición. La prórroga estaba para cualquiera, los dos equipos muy agotados. El Madrid tuvo ocasiones con el buen manejo de Arda Güler, que para mí fue el mejor en ese, desde que entró prácticamente, a mediados del segundo tiempo y en la prórroga, lo que ya había mostrado entre semana contra el Getafe. Y allí viene la pregunta de por qué este chico no ha jugado más. La terquedad de Ancelotti no le ha dado minutos y es un jugador que tiene una calidad que no hay otro jugador en el Madrid con esa calidad. Ceballos hizo lo que pudo, pero que sabemos que desde la lesión no se ha podido recuperar totalmente. Ya Modric sabemos que se esfuerza, pero ya no le da. Así que es increíble que Arda Güler haya sido el mejor cuando ha sido un jugador que no ha contado prácticamente en los momentos clave de la temporada. Allí el debe es también para Ancelotti porque vimos que el turco Arda Güler, bueno, dominó el centro del campo como pudo. Se elogia mucho a Pedri, que hizo un golazo. Se elogia mucho a Frenkie de Jong, pero cuando entró Arda Güler fue el que dictó el ritmo del partido. Como digo, ambos equipos estaban muy cansados ya en la prórroga. Prácticamente se esperaba la llegada de los penales. Si bien ambos tenían algunas ocasiones, el Madrid lo intentó con algunas llegadas de Bellingham, que lo dio todo totalmente agotado, pero intentó llegar al área para algún remate, no lo pudo hacer. Vinicius sabemos que se tuvo que marchar lesionado a los 88 minutos por una lesión muscular y bueno, el ataque quedó prácticamente limitado a la creación de Arda Güler y alguna llegada de Bellingham por el centro. Allí lamentablemente, bueno, se cometió ese error quizás por esa ambición de ir a buscar el partido, un balón que se recupera en propio campo y bueno, Modric intentó dar una salida rápida con un Brahim que está muy mal, que fue uno de los cambios que se perdió prácticamente porque no aportó nada desde que ingresó en el segundo tiempo y bueno, Brahim dudó allí entre ir y volver y como vemos en la imagen le regaló prácticamente el balón a un Koundé que en principio ni siquiera aparecía en el plano y bueno, el francés aprovechó este error, el equipo venía saliendo y quizás se relajó un poco, además de por supuesto el cansancio y Koundé envió un remate desde la frontal del área, bueno, que Courtois quizás pudo hacer algo más, pero tampoco hay que echarle la culpa en este gol y bueno, con este 3-2 el partido estaba totalmente liquidado y no hubo más nada que hacer. Del arbitraje que tanta polémica generó en la previa, bueno, se puede decir poco. Afortunadamente González Fuertes, quizá con algo de vergüenza, corrigió a De Burgos Bengochea en ese penalti que se señalaba al final del tiempo reglamentario, penalti inexistente de Asensio sobre Rafinha, porque evidentemente el jugador del Real Madrid tocaba la pelota y fue una simulación clara de Rafinha. Bueno, quizás con algo de vergüenza, estos árbitros que han perjudicado tanto al Real Madrid anteriormente, bueno, con toda la presión que tenían sobre ellos, hicieron un arbitraje sin mayores polémicas. Como digo, se nota que cuando no quieren perjudicar al Real Madrid tienen una labor medianamente honesta, porque no se puede hablar de honestidad total con árbitros que ya han actuado como han actuado, pero bueno, insisto que no fue determinante, incluso en esa acción que quizás fue la más polémica la corrigió, incluso otras acciones en el área, penaltis que se podían haber señalado en otro momento, que se suelen pitar en contra del Real Madrid, en esta ocasión no se pitaron, así que de al menos de algo sirvió la presión, aunque el club evidentemente quedó en deuda, digo el club, no el equipo, no los jugadores, ni siquiera Ancelotti, el club, con ese ridículo que hizo el día anterior amenazando con no presentarse y luego yendo allí como si nada, bueno, volvió a ser una mala decisión de Florentino Pérez, que no está teniendo su mejor momento en la dirección deportiva y en la presidencia del club, que bueno, esperemos que se aprenda la lección porque se hizo el ridículo con un show que al final no llegó a nada. Y me quedo también con esa reacción final de jugadores que quizás no era necesario. Rudiger lanzándole una botella al árbitro con una falta que no venía a cuento de Mbappé cuando sobre Eric García.
cuando se terminaba el partido, que le rozó allí con la mano en la cara. No era una falta para reclamar de esa manera y estuvo fuera de lugar tanto la protesta de Rudiger, creo que Lucas Vázquez también fue expulsado, incluso se habla de que Bellingham vio una tarjeta roja. Y claro, hay que entender los jugadores porque se han visto perjudicados por el arbitraje corrupto que hay en España y bueno, quizás no reclamaban por lo que había sucedido específicamente en el partido, sino por todas las secuelas que han venido sufriendo durante la temporada. Igualmente es injustificable, el Real Madrid tiene que perder con honor y bueno, se llevarán una buena sanción tanto Rudiger como Lucas, el propio Bellingham, incluso Militao y Carvajal en la tribuna. Sabemos que no estaban convocados, por supuesto, por sus lesiones, pero también hicieron alguna protesta, así que también es para mirarse este tipo de reacciones porque no son acordes al señorío y a la historia del Real Madrid. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.